Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos en este día, hoy día domingo, dándole gracias a Dios por la presencia que Dios está con cada uno de nosotros, de podernos bendecir, de podernos dar la fuerza de estar adelante cada día, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Para mí es un gran gozo de poderle saludar, de poderle bendecir a la distancia y poderle desear las más ricas y grandes bendiciones a todos mis amigos, a todos mis hermanos, a toda amada audiencia que día tras día se van añadiendo al canal La Avenida está pronto. Así que también les agradezco a ellos que se han suscrito y a aquellos que no se han suscribido a este canal La Avenida está pronto. Les agradezco que se suscriban porque de ahí los videos se van a seguir viendo más. Así que les invito a que se suscriban allí. La Avenida está pronto. Y para mí es una gran bendición de poderles saludar, de poderles desear las más ricas bendiciones en este día, hoy día domingo. Que Dios los bendiga grande y poderosamente en todo y en cada momento. Así que un gran saludo para Colombia, donde está mi familia. Las mil bendiciones allí a todas aquellas personas que están allí en Colombia, que Dios los guarde, los bendiga. A mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, de estudio. Mil y mil bendiciones, que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la presencia del Señor los llene en este año 2023 y que cada día su deseo en su corazón sea decirle, tu venida está cerca. Eso es lo que el Señor me ha colocado a predicar la palabra de Dios, a hablarle que la venida del Señor está cerca porque el Señor se ha revelado, me ha hablado, que hable a pastores y que los pastores preparen la iglesia porque la venida del Señor está muy cerca. Ya los tiempos se están cumpliendo y todas las señales que están escritas en el libro de Apocalipsis se han ido cumpliendo. Ya faltan unas pocas profecías que faltarán para el término a que el Señor venga por su iglesia. Así también saludo allí a Paraguay, donde está mi hija, que la guarde, la bendiga a ella, a todo el grupo misionero, que están predicando las buenas nuevas de salvación para toda criatura. Que Dios los bendiga grande y poderosamente allí en Paraguay, como también aquí en Chile. Un gran saludo para mi hermana Rosa Aguirre, para todo el grupo de WhatsApp, que día tras día están enviando peticiones, oraciones, testimonios, están enviando también lo que está pasando en diferentes partes del mundo para orar por ello. Y todo lo que uno mira, todo lo que uno se está dando cuenta a través del YouTube, a través del Facebook, a través de diferentes plataformas que están enviando en diferentes partes del mundo, está alertando donde la venida del Señor está tan cerca. Así que para todo aquí el grupo de WhatsApp, mil y mil bendiciones. Seguiremos orando, intercediendo por este grupo, como también por el Facebook, por YouTube y por todas aquellas plataformas que Dios nos ha permitido de poder predicar la palabra de Dios. Bendigo a la hermana Miriam, a toda la familia Armijo, mil y mil bendiciones. Dios os continúe diciendo grande y poderosamente. A ella, a toda su familia, estaré orando también por ellos, por este hogar, por esta familia, que Dios os siga bendiciendo grande y poderosamente, como también por nuestra hermanita Vicky, nuestro hermanito José, que están en sus vacaciones, mil y mil bendiciones donde estén, que Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Al pastor Pedro, al pastor Cristian, a la iglesia Vida Nueva, mil bendiciones. A todas las personas los saludo, deseando las más ricas bendiciones. Mi deseo, como siempre, me levanto pensando en Dios y dándole gracias a Dios por lo que Dios me permite predicar la palabra de Dios. Así que voy a orar porque voy a comenzar hoy, vamos a mirar lo que es la última dispensación. Y, pero antes de ello, entrar a la palabra de Dios, quiero orar por usted, amigo, hermano y amada familia. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este día, un día lleno de bendición, Padre Celestial, que tú has tenido misericordia con este planeta Tierra, Padre amado, un planeta lleno de bendición, Papito Dios de los cielos, donde tanta riqueza que hay en tanta cantidad de años, que hasta el hombre lo ha disfrutado, Señor, en todo lo que la humanidad ha existido en este planeta, y donde tú diste el oro, la esmeralda, hoy en día es lo que se consigue, lo que es el petróleo, y todas aquellas cosas donde el hombre ha podido disfrutar, pero desafortunadamente donde el hombre se ha enseñoreado pensando que es dueño de todo, cuando nosotros no somos dueños de nada porque nosotros no hemos creado ni hemos hecho nada.
El creador eres tú, Señor de los cielos, el que formaste y hiciste todas las cosas, Padre. Y que lo diste, Señor, al hombre para que el hombre fuésemos agradecidos delante de ti, Padre celestial. Perdónanos, oh Dios, porque el hombre se enseñorea, Señor, de jactarse de que tiene, de que hace, sabiendo que si tú nomás quisieras destruir, basta con tu palabra, será todo queda en ruina, Padre. Por eso todos vivimos ante ti, ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por cada día, cada segundo, cada minuto que pasa, cada hora, de poderte alabar y glorificar tu santo nombre, porque tú eres el creador y el formador de todas las cosas, Padre. Como dice tu palabra, aún los árboles, Señor, si se mueven porque es tu misericordia. Pero si tú le dijese al árbol, quédate quieto, se quedará quieto, Señor. Porque la naturaleza obedece a tu palabra. Los que somos desobedientes somos nosotros. El hombre ha sido desobediente, Padre. Perdona nuestra desobediencia, perdona nuestros pecados, nuestros errores. Y ayúdanos a someternos y a ser humildes, sencillos, nobles y apacibles a ti, Señor. Tú enviaste a tu Hijo, al Señor Jesucristo, para que viniese a cumplir la ley, Señor. Para que viniera a obedecer tu palabra. Y todo lo que tú le enviaste a hacer, Él lo hizo. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Y eso es lo que tú quieres que hagamos nosotros como tus hijos, oh Dios, hacer lo que tú nos envías a hacer, predicar lo que debemos de predicar, hablar lo que tú nos mandas a hablar. Eso es lo que debemos de hacer como seres humanos, porque hay alguien que es superior a nosotros y que nosotros no somos ni una partícula delante de ti, Padre, pero que tu amor, su misericordia, Señor, tú has tenido con la humanidad. Por eso te doy gracias, porque veo tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu grandeza, Padre. Y así también te pido por cada oyente que mira y ve estos videos, Padre, permita que en su corazón, a través de sus labios, comiencen a expresar de que hay gratitud hacia ti, que diga, Señor, gracias. Gracias por los momentos que vivo, por los momentos que estoy y por los momentos que me permite vivir, Señor. Ante tu presencia estoy, en tus manos estoy, para que tú hagas de esta vasija, Señor, haga, haga lo que tú quieras, oh Dios, con esta vasija. Soy una vasija, Señor, en tus manos. Y solamente quiero ser usado por ti, Señor de los cielos, Padre. Quiero ser este instrumento de honra, de gloria, de alabanza, llegar de ti. Y no quiero ser un instrumento de ira ante tus ojos, sino quiero ser un instrumento de gracia, de éxito, porque obedezco a tu bendita y preciosa palabra. Señor, bendice a cada oyente y de exalto bendición sobre este día, Padre, aquellas personas que están allí enfermas. Declaro sanidad, Señor, sobre sus cuerpos. Aquellas personas, Señor, que están sintiendo, Señor, desanimadas, desalientadas, Señor. Dale fuerza, Señor, dale visión, dirección, que se tomen ante ti, Señor, que tú nunca los nos sueltas, Señor de los cielos, Padre. Señor, ministra el corazón, porque hoy en día, a través de las circunstancias en las que está viviendo el mundo, muchas personas no quieren vivir, Señor. Muchas están desanimadas, desalientadas, sin fuerzas, por la opresión que se viene viniendo en este mundo. Pero, Señor, sabemos que tu venida está tan cerca y debemos de estar preparados porque tu venida, Señor, está para levantar la iglesia, Señor, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de todo lo que está pasando. Por eso te doy gracias por este día, oh Dios de los cielos, y bendigo a cada oyente, a cada persona, para que día tras día dispongan su vida delante de ti, de aquel Dios vivo, de aquel Dios santo, lleno de poder, de bondad, de misericordia y fidelidad, Señor, que tú tienes día tras día, Señor. Tienes, Señor, el deseo de bendecirnos y ayudarnos en todo. Gracias te doy por este día. Para ti sea la honra, para ti sea la gloria y para ti sea la alabanza, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo les había dicho que hoy con la voluntad del Señor estamos mirando la última dispensación o los tiempos de Dios. Porque yo he tenido, ejemplo, he sacado eso porque para mí es importante llevar desde un comienzo hasta el final. Para mí me gusta enseñar la palabra de Dios donde todo tiene que haber un comienzo, como también hay un final. Y, y la introducción de lo que son las dispensaciones son como los tiempos de las edades de cada persona. Nosotros nacemos y cuando nosotros nacemos somos inocentes. Un niño cuando nace es inocente igual como lo fue Adán. Aquel Adán sí tuvo una edad porque Dios lo hizo como un joven,
no sé cuántos años, porque la Biblia no lo habla, de qué, pero ya lo hizo ya, no, Dios no formó a un niño. Dios formó, dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre, lo formó. Y al formarlo lo hizo inocente. Adán fue aquel hombre que siendo ya hombre, siendo ya de edad, digámoslo así, él fue inocente, él fue como un niño. Y que por eso el Señor Jesucristo cuando habló allí a los discípulos y les dijo, el que quiere entrar al reino de los cielos debe ser como un niño, porque de los niños es el reino de los cielos, porque es su inocencia. Es aquella etapa hermosa en que vive un niño, porque un niño cuando nace no vive pensando qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, si me quieren, no me quieren, si me aman, no me aman. No, un niño nace con una naturaleza como Dios hizo a aquel Adán. Dios hizo a un Adán ya, a un hombre ya hecho, formado, pero siendo inocente. Su inocencia estaba en él. Pero que al transcurso de la vida, él se fue dando cuenta de lo que tenía que enfrentar a este mundo y sabía que aquí, en este mundo, estaba Satanás. Y que Satanás iba a impedir a tener una comunión, una elección con Dios. Por eso siempre Satanás se va a oponer a que tú busques del amor de Dios. Hoy, hoy más que darle lo que es la séptima dispensación, lo que es el milenio, yo quiero dar una introducción de lo que son las dispensaciones porque para dar bien a conocer lo que es el milenio, tenemos que leer todo lo que es el Apocalipsis para poderlo entender bien. Pero como hoy yo quiero dar por término a lo que es la dispensación para saber los tiempos o las edades que Dios ha establecido a la humanidad. En otros poder ver y entender cuáles son los tiempos que Dios ha tenido y cómo Dios ha querido día tras día encaminar a Dios, perdón, Dios ha querido encaminar al hombre a que lleguemos a tener la vida eterna. Cuando Dios hizo al hombre, Adán, lo hizo con el propósito de que él iba a vivir por siempre. Y si es, Dios nunca dice mentiras. El hombre no va a morir, el hombre vivirá por siempre. Eso fue el soplo, la naturaleza que Dios le dio, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hizo al hombre, lo hizo con ese término. Por eso Adán, dice la palabra de Dios, dice, si tú comes de ese árbol, vas a morir. ¿Y qué fue lo que murió en Adán? Dice la palabra de Dios porque dice que él murió espiritualmente. Él se dio cuenta de que estaba desnudo, de que sentía vergüenza. Vergüenza de haberle fallado a Dios. Y por cuanto el hombre va a morir, pero la muerte va a ser el cuerpo, porque el alma vivirá para siempre. Y a eso es lo que el Señor Jesucristo vino a ese planeta Tierra, para que el hombre no se fuera al infierno, sino para que el hombre viviera en el paraíso, donde está el Señor, donde están nuestros antepasados, donde está Abraham, Isaac, Jacob, donde está el rey David, y donde están aquellos hombres, Elías, Isaías, Jeremías, aquellos hombres que buscaron de Dios y que ellos viven por la eternidad, lo están viviendo allí y después van a tener el cuerpo para poder vivir la eternidad. Uno viviremos para gloria y honra de nuestro Dios y otros van a vivir en el infierno. Que eso lo dice la palabra de Dios, no es que yo lo estoy hablando. Entonces, el hombre va a vivir siempre desde que nació hasta la eternidad, dice la palabra de Dios. Ya eso es lo que hoy vamos a mirar la palabra de Dios. Yo voy a leerles un poquito, pero quiero volver y repito, hoy no puedo introducirme en todo lo que es el milenio, porque necesitamos leer el Apocalipsis todo para poderlo entender muy bien. Yo, como les he dicho, el próximo domingo, con la voluntad del Señor, estaré predicando por qué la iglesia no va a estar en la ira de Dios. ¿Por qué Dios habla tanto y nos está preparando ahorita para irnos con el Señor? Y es lo que el Señor me ha mostrado en visión, en revelación, que predique la palabra de Dios. Y como lo he ido diciendo, yo le dije, comencé con las dispensaciones para mirar los tiempos o las edades que el hombre ha tenido hacia Dios. Quiero leer la Biblia para poder dar a entender dónde
donde la palabra de Dios habla lo que es el milenio, pero hoy quiero dar con más que de dar a entender es una introducción de lo que es el milenio, porque le digo, para poder entender lo que es el milenio, necesitamos leer todo el Apocalipsis, porque ahí es el término. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, tiene un título, dice los 1000 años. Vi un ángel que descendió del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es el milenio? Por eso le digo, para poder entender, quiero solamente hacer un resumen hoy, porque para poderlo entender tenemos que leer el Apocalipsis todo, para poderlo entender todo. Pero como estoy dando las dispensaciones, para poder cerrar hoy ya lo que son las dispensaciones, las 7 dispensaciones, por eso lo voy a predicar, pero va a dar como más de predicar una introducción, queridos amigos, hermanos. Y ya después voy a comenzar con el libro de Apocalipsis y voy a volver a predicar lo que es el milenio, pero ya para que se den de cuenta con un estudio que vamos a hacer todo lo que es el libro de Apocalipsis. Para poder entender qué es el milenio, debemos de entender en qué tiempos estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo que la semana pasada estuve predicando con la voluntad del Señor. Y estuvimos predicando que estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y hablamos que en el tiempo de la gracia el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. El Señor Jesucristo fue aquel que vino a cumplir la ley. De lo que Moisés, donde la escribió en el monte Sinaí, que Dios le dictó en el monte Sinaí lo que era la ley. Y el pueblo tenía que vivir bajo la ley. Pero ¿qué pasaba? Bajo la ley el pueblo estaba desobedecía y desobedecía y desobedecía. Y día tras día los animalitos iban ellos para perdón de pecados, mataban a un animal. Y Dios dice, yo me cansé de que el pueblo peca liberadamente y lo que sacrificaban eran animales. Hoy en día, si Dios fuera seguido así, ¿cuánta cantidad de animales no tendrían que morir diariamente por causa del pecado del hombre? A causa de ello, Dios envió ¿a quién? Al Señor Jesucristo a venir a cumplir la ley y a venir a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor envió a su Hijo por amor de quienes, de cada uno de nosotros lo envió, para morir por nosotros, por nuestros pecados, y no haber más sacrificios de animales, más expiación de animales, sino que una persona santa, recta, y siendo el Hijo de Dios podía perdonar nuestros pecados. El último sacrificio que se hizo allí en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo. Y que a través de eso Dios nos derramó su gracia, su bondad, su regalo. ¿A través de quién? De su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en la dispensación que estamos viviendo, en el término que estamos viviendo, es el tiempo de la gracia. Que esta gracia comenzó desde que cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y murió por nosotros, pero que al tercer día Él resucitó y está a la diestra del Padre. Él nos dio su gracia, su amor, su favor, a poder entrar en el reino de lo celestial. Para poder entender el milenio, nosotros necesitamos primero que todo entender la gracia. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia son los términos o los tiempos en los que estamos viviendo. Y que el tiempo de la gracia está por terminar. El tiempo de la gracia se termina en la ira. Siempre, cada dispensación se termina. Acordémonos cuando la primera dispensación, que fue la inocencia, ¿dónde terminó? Terminó cuando Adán fue sacado del paraíso. Y él lo fue sacado, y donde Dios le dice, espinas y cardos producirá la tierra. Y ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa dispensación se termina cuando Dios lo saca del Edén y dice que colocó a alguien allí con la antorcha encendida para que no pudiese entrar.
Ahí termina. La segunda dispensación se termina de la que es la conciencia, se termina con el diluvio. Con el diluvio se terminó, se terminó allí, donde hubo el diluvio y todo desapareció. Y que solamente quedaron 8 personas vivas. Ahí se termina lo que es la segunda dispensación. Entonces, siempre cada dispensación tiene un comienzo como tiene un término. Pero desafortunadamente los términos que se terminan es porque a Dios le duele lo que el hombre siempre va en contra de lo que es la voluntad de Dios. Siempre Dios ha querido enrolar al hombre para que comience a caminar por un camino, pero que el hombre se sale de ese camino y sigue un camino que no le agrada a Dios. Y Dios tiene que darle un término. Por eso son etapas. Lo que son las dispensaciones son etapas de nuestra vida. Como también cada uno de nosotros tenemos etapas. Una etapa cuando nosotros nacemos, que nosotros comenzamos nacemos inocentes. Seguimos con una etapa después de una etapa de 6, 7, 8, 9 años, una etapa de la conciencia. Ya sabemos quién es el papá, quién es la mamá, quién es la abuela, el abuelo, el tío, la tía. Ya comienza con una conciencia. Pero también ya llega una etapa donde comienza nosotros, hay una etapa de que una adolescencia. Ya sabemos más qué vamos a hacer y muchas veces somos rebeldes. Y así no, el hombre también vamos nosotros por etapas. Todo ser humano lleva una etapa de la vida. Después llega una etapa donde ya el hombre toma iniciativa si se quiere casar, no se quiere casar, si tiene hijos, no tiene hijos. Después llega una etapa donde ya llega ya un momento donde uno ya se siente que ya llega una edad avanzada, que tiene que mirar qué va a hacer. Después llega una etapa donde el hombre ya llega a ser anciano, ya muchas veces ya no tiene la fuerza de poderse guiar solo, no tiene la fuerza de poderse dirigir o hacer lo que él quiere hacer, sino que ya tiene que, con la ayuda de otra persona. Y ya llega una etapa donde está el término de lo que es la muerte para las que no, para las personas que no conocen a Dios, ellos mueren. Pero dice la palabra de Dios que para los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros no morimos, sino dormimos. Hoy en día lo que nosotros hacemos es esperar el rapto de la iglesia, que es lo que el Señor me ha colocado siempre a predicar la palabra de Dios, lo que hoy en día el Señor ha mostrado que su venida está muy cerca. Entonces, siempre el hombre tenemos también etapas de nuestra vida que nos conducen a tener un mayor conocimiento. En las dispensaciones, Dios ha querido llevar al hombre para que el hombre entienda y vea que con Dios siempre ha querido encargar al hombre para que el hombre siga sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que lleguemos a entrar al reino celestial, a esa nueva Edén que Dios formó desde un comienzo. Entonces, estamos mirando que en la conciencia, allí se terminó con un diluvio, en la conciencia. Después se llamó el gobierno humano, comenzó después de Noé, pero que el hombre desobedeció. El hombre desobedeció de una y de otra manera. Y miramos que lo que ellos hicieron allí en el gobierno humano, hicieron fue la Torre de Babel. Donde dijeron, no, el Señor quiere esparcirnos. Dios le dijo, vayan y espárcense por la tierra. En ese entonces no había una tierra que eran los diferentes continentes que hoy en día tenemos. No, la palabra de Dios dice que Dios siempre también, quiero explicarles, Dios también ha tenido que ir cambiando conforme ha sido el planeta Tierra. Cuando Dios formó la tierra, había solamente un mar y había solamente, por ejemplo, no están los 5 continentes, había solamente un continente. Y Dios tuvo que cambiar a causa del hombre, la desobediencia del hombre. Hoy en día conocemos a un planeta Tierra diferente, que también lo vamos a darnos a entender que cuando sea el milenio va a ser también cambiada la forma de la Tierra. Pero para poder mirar eso tenemos que leer, vuelvo y repito, el libro de Apocalipsis, para poder entrar a lo que es el milenio. En el gobierno humano se termina cuando en la Torre de Babel, ellos hicieron allí en la Torre de Babel, dijeron, no, llegaremos hasta el cielo. Esa es la mentalidad de Dios. Dios dijo, espárzase y multiplíquense, pero sírvanme a mí porque han visto la ira de Dios. Vieron la ira de Dios, por eso dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Tiempo donde Noé duró predicando la palabra de Dios por más de 120 años, pero que la gente desobedeció a la palabra de Dios.
Y Dios les dijo, Noé les decía, mira, obedezcan a Dios, crean en el Creador, porque va a haber un diluvio. Y la gente se reía. Hoy en día no va a haber un diluvio. Hoy en día lo que va a venir es la ira de Dios, que son 21 castigos sobre la faz de la tierra. Entonces, eso es lo que el Señor, las personas, los predicadores que predicamos la palabra de Dios, los que vamos conforme a la palabra de Dios, predicamos sobre eso, lo que es la venida del Señor Jesucristo, y que después viene la ira de Dios. Noé duró predicando por más de 100 años, un promedio de 120 años, predicando la palabra de Dios donde iba a haber un diluvio, pero la gente no obedecía la palabra de Dios. Después de Noé vino el gobierno humano que le digo que termina allí en lo que fue la Torre Babel, donde hubo la confusión de los idiomas. Ahí comenzó los idiomas, que hoy en día conocemos la cantidad de idiomas que hay en diferentes partes del mundo. Y esos idiomas se comenzaron desde allí, desde la Torre de Babel. Después sigue lo que es la promesa. Está en Génesis capítulo 12, donde Dios, yo vuelvo y repito, estoy haciendo, como hoy terminamos lo que es la dispensación, quiero hacerles un preámbulo de lo que son las dispensaciones de, o los tiempos o las edades de Dios. Después viene la promesa, Génesis capítulo 12, donde como el hombre desobedeció y ninguno ahí quedó y que buscaba de la presencia del Señor, sino que todo el mundo hizo lo que quiso hacer y se pusieron fue a hacer una torre, la torre de Babel. Y ahí hubo donde Dios le dice, el hombre piensa como uno solo. Yo he predicado sobre esto, pero lo he predicado. ¿Cuánto nos gustaría que hoy en día la iglesia, escuchen bien, aquellos que buscamos de Dios, tuviéramos ese espíritu que había allí en la Torre de Babel? Dice que parecía, toda la cantidad de gente que había allí trabajando parecía un solo hombre. Todos están con un solo fundamento de hacer una torre y poder llegar, una cúspide, de poder llegar al cielo. Y que Dios no los dispersara. Pero como Dios es sabio, como Dios es poderoso, como a Dios no hay nada de que se le pueda oponer, dice la palabra de Dios, de que Dios dice, les voy a cambiar el idioma. Entonces ahí salió el inglés, el portugués, el francés, el español, el italiano, bueno, cantidades de idiomas que hoy en día hay en el mundo. Si nomás uno mira, ejemplo, uno mira acá, yo estoy aquí en Chile, y por ejemplo yo que estuve viviendo en Temuco, allí, allí las personas hablan otro idioma. Y por ejemplo en Paraguay hablan otros idiomas, hay en varios países que hablan hasta dos, tres idiomas. Imagínense en cuántos países que hay, y hay diferentes idiomas. ¿Cómo Dios cambió la cantidad de idiomas, de lenguas, allí en la Torre de Babel? Y la gente quedó confundida, no se entendían. Entonces la gente le tocó irse de un lugar para otro y buscar de los que mismo hablaban. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Entonces miramos que la cuarta eh, dispensación fue la promesa, donde Dios, como vio que no había nadie, hizo un llamado. ¿A quién llamó? Abraham, donde él vivía en Ur de los Caldeos. Y cuando lo llamó de allí, de Ur de los Caldeos, dice Dios, que no se llama Abraham, sino se llama Abraham, Padre enaltecido. Y Dios dice, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dice, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y dice a Dios que Abraham se fue con Sara. Sarai se llamaba en ese entonces. Y Dios le dice, mira, el pueblo me desobedeció, el pueblo fue rebelde, mandé el diluvio, no obedecieron. Les dije que se expandieran, hicieron fue una torre. Siempre el hombre ha querido ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Siempre. Por eso a Dios le duele en su corazón. A Dios le duele en su corazón ver que el hombre hace lo que no le manda hacer. Y como que se jacta, se agrada de eso, cuando Dios muestra siempre su amor. Y Dios llama a Abraham y le dice, mira Abraham, quiero de ti formar una nación. Quiero de ti formar que salgan reyes, que salgan personas que obedezcan mi palabra. Y Abraham le creyó. Que eso es lo que Dios nos manda en este tiempo. Que seamos ese Abraham, tú y yo, amigo y hermano.
llamada familia. Jesús, que tú seas ese Abraham que le cree a Dios, que el Señor está por venir en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que Abraham se llama el padre de la fe también. Aquel hombre que le creyó a Dios, aquel hombre que le siguió. Y Dios lo llevaba en diferentes lugares, pero él siempre donde llegaba, iba y hacía un altar. Él decía, aquí, Señor, estoy. Aquí estoy ante tu presencia. Tú me has traído acá. Tú me guardarás, tú me cuidarás. Tú serás, Señor, mi Dios, y yo seré tu hijo. Abraham creyó en Dios. Y a través de eso dice la palabra de Dios que ellos no podían tener hijos. Sara era estéril y ya avanzada de edad. Y que la costumbre, es decir, la menstruación de las mujeres ya no le llegaba a Sara. Pero Dios hace cosas sobrenaturales para mostrar que su poder, su gloria, su grandeza. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Que a través de la edad, ya una edad de 90 años, Sara, Abraham de 100 años, le nació un hijo que llamó Isaac. Fue la promesa. Aquella promesa que Dios dijo, aunque ustedes no tengan nada, aunque ustedes, como muchas personas que me están escuchando estos videos, aunque usted esté en los momentos más difíciles, confía en Dios, que Dios hará cosas grandes y maravillosas en su vida. Confía en Dios. Y Abraham creyó. Sara se rió en aquel entonces, pero esa risa se le convirtió en aquella risa de dolor, de tristeza, porque ella no podía tener hijos. Y se miran tan mal, deshonrar a las mujeres que no podían tener hijos. Dios la honró con un hijo llamado Isaac. Pero que a través de Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Pero que Esaú era el primogénito, el que obtendría la bendición. Pero que Esaú desechó la bendición. Pero tú no debes desechar la bendición que Dios te ha dado. Pero que a través de eso Jacob luchó su bendición y a causa de él luchar, a causa de él buscar de Dios, dice que aún se agarró con Dios y dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas, Señor. Él tuvo un encuentro personal con Dios, Jacob, y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Dice que llegó el alfa en Flor, salió el sol, toda una noche estuvo allí agarrado del Señor, porque él no tenía la promesa la tenía su hermano. Pero su hermano la cambió, la vendió por un plato de lentejas. Y aquel hombre dijo, no te suelto. Dios lo honró y lo bendijo. Y le cambió aún su nombre, Israel, que hasta el día de hoy está esa nación que va a cumplir 80 años. 2028 cumple 80 años, aquella nación de Israel. Por causa de un hombre que le creyó, que se apegó a Dios, que eso es lo que hoy Dios nos manda que seamos ese Jacob. Ese Jacob que su nombre era engañador, usurpador, pero que él no le importó eso. Sabía que Dios podía cambiarlo, transformarlo. Por eso tú, amigo y hermano, amada familia, si tus hijos, tu familia o alguien de tu familia es rebelde y el Señor, tú lo transformas, porque tú transformaste a Jacob y lo colocaste en una nación que hasta el día de hoy subsiste. Ese es el Dios que yo predico, aquel Dios que cambia, transforma y rompe cadenas, yugos y ataduras en ese día. A través de esto, ¿a dónde se termina la dispensación de la promesa? Se termina para dar el culmino en la ley, en el monte Sinaí. Acordemos que después de eso el pueblo tuvo que ir por causa de desobediencia. Ellos vendieron a José y José fue a Egipto allí vendido. Y hubo en ese tiempo hubo lo que fue la hambre, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero como Dios le había mostrado y le dio sabiduría a José, ¿qué hizo José aquel hombre? Tuvo provisiones, juntó todo y tuvo para vender y se hizo una gran nación Egipto. Allí aquel pueblo, Jacob, sus hijos, la mujer de sus hijos y su familia, como más de 70 personas, llegaron a Egipto. Allí vivieron esclavizados 430 años. Dice al Padre Dios que ellos gemían de todo lo que les ponían a hacer a precio de nada, solamente por la comida. El resto tenían que trabajar, levantar una nación cuyo era Faraón, tipología de Satanás, de tenerlos ahí. Y a causa de eso, Dios permitió que naciese Moisés. Moisés, tipología del Señor Jesucristo, donde cuando él nació muchos niños murieron. Los mataban.
porque miró al faraón que el pueblo crecía, que el pueblo tenía una bendición, y faraón mandó matar a todos aquellos niños. Y ahí aquel Moisés creció allí en la casa del faraón. Y fue hermano de aquel hombre que cuando Dios le hizo el llamado, tuvo que ir a enfrentarse contra el mismo hermano. Pero que Dios tenía un propósito como siempre ha tenido un propósito contigo, mi amigo, mi hermano. Y a través de ese propósito, Dios llama a Moisés y lo envía que debe sacar el pueblo de la esclavitud. Y vieron las 10 plagas. En las 10 plagas de allí que pasaron, salió la última plaga que fue la muerte del primogénito. Y Moisés sacó a aquel pueblo de allí y lo llevó por el desierto y en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios, donde Dios lo llevó allí a tener un encuentro con Dios. Y ya Dios formó una nación con leyes, una nación con, basado bajo el conocimiento de un Dios santo, un Dios lleno de poder, un Dios lleno de bondad, de misericordia. Y Dios le dice allí donde que ellos, de ejemplo, les dio los 10 mandamientos que conocemos, Éxodo capítulo 20, de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo se rigiera bajo unos estatutos, bajo unos decretos, bajo la palabra de Dios, que hoy en día la conocemos como la bendita y preciosa palabra de Dios. Allí en el monte Sinaí, ahí se acaba lo que es la promesa. La promesa ya se había cumplido, ya había hecho realidad a través de un hombre nomás que Dios llamó, una mujer estéril. Esa promesa se termina allí en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se termina, donde ya Dios conforme a la promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hace que esa promesa se haga realidad. De una persona ya haberla llamado, junto con su mujer, que no podían tener hijos, y nació su hijo, formó una nación. Una nación por el cual esa promesa se hacía realidad. Y ya se cumplió donde Dios le dijo, de ti haré una gran nación. Y de esa nación, dice la palabra de Dios que ya Dios le habla y le estipula lo que es la dispensación de la ley. Y Dios colocó allí la ley, pero siempre el hombre es desobediente. Escuche bien, siempre el hombre es desobediente. Acordemos que la primera desobediencia que llevó a un enojo de Moisés con el pueblo fue cuando aquel hombre, mientras Moisés estaba allí 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, cuando la tierra, dice la palabra de Dios que allí la tierra temblaba, allí aquel monte humeaba, donde Dios hablaba a través de truenos, y que el pueblo le dijo a Moisés, vayas tú, habla con Dios, y no iremos porque moriremos. Porque la gente siempre por causa de qué? De la desobediencia. Y Moisés fue, pero mientras él fue, hicieron un becerro de oro. Y pusieron fue a adorar al becerro, mas no a Dios. Y eso pasó allí. Entonces, hubo una desobediencia, siempre el hombre siendo desobediente. Dice la palabra de Dios que Moisés rompió las piedras con que Dios había escrito allí las leyes, los mandamientos. Le dolió en su corazón. Y todo aquello que pasó allí en aquel lugar, todo lo que pasó a causa, ahí comenzamos la ley, pero que el hombre a través de la ley siempre desobedecía a las cosas de Dios. Siempre. El hombre siempre ha desobedecido a los caminos de Dios. Y por causa uno mira todo lo que pasó a través de la ley, donde Dios permitió después que vienen los reyes. Salomón construyó la iglesia, que hoy en día digamos la iglesia o la sinagoga, el templo de Dios, que después fue destruido por causa de qué? De la desobediencia del hombre. Y así venimos hasta que nace qué? Ya la gracia. Y en la gracia fue dada por quién? Por el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a darle término a lo que es la ley, obedeció la ley, pero comienza la gracia para que no hubiese más sacrificios de animales. Y a causa de eso, Dios nos ha otorgado a usted y a mí, amigo y hermano, a que nosotros podamos ser salvos a través de la gracia. Y la gracia es la que estamos viviendo, la gracia es la que estamos viviendo en esos últimos tiempos. Tiempos de misericordia, tiempos de favor,
tiempos donde Dios nos está hablando de uno y otro momento y tiempos donde la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, y no pasará hasta que mi palabra sea predicada hasta los confines de la tierra. Pero si uno hoy en día uno se da de cuenta que Dios ha permitido que a través de estas plataformas que estamos usando para predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios está llegando a muchos lugares. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios está llegando a diferentes partes del mundo para que no digan, nadie me habló de Dios, sino que todos digan, me hablaron del Señor Jesucristo, me hablaron de Dios. Y eso es lo que hoy en día lo estamos haciendo porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, que hasta los confines de la tierra, toda la gente escuchen que Jesucristo fue aquel que vino y murió por cada uno de nosotros. Y que usted y yo podemos ser salvos. Tú tienes tu salvación. Como dice allí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios eso quiere hacer de ti hoy. Bendecirte, llenarte de favores, que tú seas salvo. Pero esta gracia, vamos, vuelvo y digo, estoy resumiendo de lo que son las dispensaciones. Y en la gracia, ¿a dónde se termina la gracia? Cuando llega la ira de Dios. En la gracia se termina en el tiempo la ira de Dios. Pero antes, yo con la voluntad del Señor, el próximo domingo ya se termina lo que hoy son las dispensaciones. El próximo domingo voy a estar predicando con la voluntad del Señor, donde la iglesia, escúchenme bien amigos y hermanos, pastores, la iglesia no entrará en lo que es la ira de Dios. La iglesia no entrará en lo que es la ira de Dios. Dios nos está hablando hoy. El próximo domingo con la voluntad del Señor estaré predicando con pasajes bíblicos donde la iglesia no entrará en la ira de Dios. Hay pastores que dicen, no, es que la iglesia se va en medio de la postura. No, en la mitad. No. La iglesia es llevada porque Dios va a tener un trato directamente con el pueblo de Israel. Directamente Dios va a tratar. La iglesia se va y Dios comienza a tratar y a cuidar al pueblo israelita. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos a través de la gracia? Y que nos ha mandado y que Dios me ha revelado a mí en visión y me ha llevado en la misericordia del Señor, en el recto de la iglesia, en 3 veces y me ha puesto a predicar la palabra de Dios para que predique de que la venida del Señor está muy cerca y que ya viene lo que es la ira de Dios, que es donde se termina la sexta dispensación. La sexta dispensación, le estaba diciendo que cada dispensación comienza con algo bueno, con siempre Dios mostrando su favor, su misericordia, su gracia, pero que termina con algo tremendo. ¿Por causa de qué? De la desobediencia del hombre. Ahí les vengo diciendo, les estoy hablando de lo que son las dispensaciones y cómo han tenido los términos. Este término de la gracia se termina en lo que es la ira de Dios. Y la ira se termina con 21 castigos que vendrá sobre la faz de la tierra. 21 castigos. Ahí la tierra vuelve a ser, va a ser transformada porque con los 21 castigos que vienen sobre la faz de la tierra solamente quedará una tercera parte nomás. Dios tiene que volver y arreglar esa tierra. Mucha gente dice, ¿por qué les hablo esto? Porque muchos dicen, no es que los científicos están dando que la tierra va a colapsar en los 50, máximo 2100. Va a haber un término sobre la tierra. Mentiras. Si van a la palabra de Dios, aquí leímos que son 1000 años después. Después de lo que es la gracia que estamos viviendo, tú y yo estamos viviendo bajo la gracia. La iglesia se va y vienen 7 años. Después de los 7 años vienen 21 castigos sobre la faz de la tierra. Y sobre esos castigos, la tierra va a ser reducida. Ya no va a haber más. Hoy en día hoy en día tiene muchos para ir allí a las islas. Las islas van a desaparecer. Mucha tierra va a desaparecer. Solamente va a quedar una tercera parte de la tierra.
Y esa tercera parte va a quedar siempre, va a quedar lo que es Israel, porque Dios va a tratar con el pueblo israelita que vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Allí vuelve a ser poblada después de lo que es la ira de Dios, donde el Señor viene a Armagedón. Ahí comienza la última, que es lo que estamos hablando hoy, pero como les dije, solamente estoy haciendo una introducción de lo que es la séptima dispensación de lo que es el milenio, porque para poderla entender tenemos que leer todo el libro de Apocalipsis. Por eso hoy yo lo que le estoy hablando, le estoy haciendo un resumen de lo que son las dispensaciones, porque lo que es la séptima dispensación, cuando esté en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ahí ya la vamos a entender bien, el por qué viene la séptima dispensación y qué es el milenio. Ahí va a poder entender tú el por qué yo le estoy hablando, y donde la tierra va a ser cambiada, va a ser transformada, donde vamos a ver la séptima dispensación va a ser como cuando Dios formó la tierra. Dice la palabra de Dios donde allí el niño jugará con la serpiente. Sus mascotas serán el león, serán el oso, serán las fieras. Ellos serán como cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén. Así va a volver a llegar a ser el milenio. Y el milenio está muy pronto por suceder. ¿Cuándo comenzará? Después de la ira de Dios, es decir, después de que la iglesia sea levantada al cielo. Vienen los 7 años de juicio que viene sobre la humanidad, sobre la tierra. Y va a ser la tierra cambiada, va a ser la tierra transformada. Y ahí va a comenzar cuando el Señor Jesucristo venga y hay allí la batalla en el monte de Armagedón. Ahí comienza lo que es el milenio. La pregunta es, ¿quiénes van a estar en el milenio? Primero que todo va a estar el Señor Jesucristo. Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Acá, plantado. Y lo vamos a leer. ¿Dónde dice eso? Vamos a leerlo ahí en la palabra de Dios. 2:4 dice la palabra de Dios, 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Vuelvo y se lo leo, para que entiendan quiénes son los que van a estar allí a vivir los 1000 años. Dice la palabra de Dios así, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por su palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso, hoy voy a predicar un poquito más corto, porque no van a entender mucho, porque acá habla de lo que dice la palabra de Dios, dice que vi a aquellos que venían a juzgar en la tierra. Para poder entender todo eso tenemos que leer el libro de Apocalipsis. Todo tenemos que leerlo, todo el libro. Pero habla de los que no fueron, de los que fueron decapitados y de los que fueron decapitados, es decir, fueron muertos, y los que no tuvieron el sello. ¿Por qué la palabra de Dios nos habla eso? Porque cuando venga la ira de Dios, Satanás va a colocarle una marca a la gente. En varias iglesias predican y que muchos están diciendo y que desafortunadamente, aún pastores y aún hermanos, porque yo hablé con varios hermanos, ahorita en lo que pasó lo del COVID, muchos pensaban que la vacuna es la marca. No, la vacuna no es ninguna marca. Y muchos estaban pensando que todo lo que está pasando ya son las cosas. No, lo que ahorita pasó, lo que Dios le dijo a los discípulos allí en San Mateo 24. Habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos, habrán maremotos. El hombre se levantará
el hijo se levantará contra su padre y su padre contra su hijo. Somos los últimos tiempos que vamos a vivir. Pero la marca que Satanás va a colocar es cuando esté en la ira de Dios. Ahí es cuando va a marcar Satanás a la gente, aquellos que quieran, que no quieran dejarse marcar, que digan, no, yo conozco a Dios, no me voy a dejar marcar por Dios, van a ser decapitados. Por eso, hoy, yo ahorita voy a estar, hoy voy a hacer un poquito de la aplicación más corta porque no puedo, no puedo, ejemplo, no puedo explicar esto, ejemplo, el milenio no lo puedo explicar hasta que no fuéramos cogido el Apocalipsis desde un comienzo, porque no quiero confundirlos a ustedes, para que ustedes entiendan cuáles son las personas que se van a dejar marcar. Viene la marca, pero la marca va a haber cuando la iglesia sea levantada, donde habla la palabra de Dios allí en Tesalonicenses, que Dios llevará a su iglesia y que los que estamos deteniendo que esto pase es la iglesia, los que oramos, los que intercedemos día y noche. Pero cuando la iglesia sea llevada, Satanás hará de las suyas. ¿Y quiénes se quedarán? Aquellos que van a las iglesias o aquellos que creen en Dios, pero que creen a Dios en un Dios lejano. A mí Dios, yo se lo digo, hermanos, y no es para vanagloriarme, lo digo porque a mí por la misericordia de Dios, Dios me ha mostrado la iglesia, la gente que se va. Y muchas iglesias se van a quedar y se van a ir unos pocos, muchos. Pastores se van a quedar muchos pastores, porque hay pastores que están hablando sobre lo que es la prosperidad, sobre lo que es el tener, el negociar. Dios te va a bendecir cuando van a venir tiempos. Sí, lo que tú tengas, Dios te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer, porque eso lo he visto yo mismo. Pero no es tiempo de pensar que vamos a obtener ya y vamos nosotros, como dicen muchos están predicando. Oremos y clamemos y prediquemos, porque todo lugar que pisar ese será vuestro territorio. Si fuese así, entonces ya habíamos conquistado el mundo entero. No, al contrario, uno ve que cada día el pueblo que creemos en Dios es más reducido. El pueblo que cree en Dios en muchos lugares ya no se puede predicar la palabra de Dios. En muchos lugares, como usted está pasando en diferentes lugares, lo que pasa allí en Corea, lo que está pasando en Rusia, lo que pasa en China, lo que pasa en África. ¿Cuántos ministros de Dios han ido a predicar y han colocado sus pies? La pregunta, ¿han conquistado o han muerto? Han muerto. El Señor Jesucristo vino a este planeta Tierra. ¿Conquistó? No, fue muerto. ¿Cuándo viene la conquista a Él? Cuando la iglesia, los que creemos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo, que creemos que Jesucristo está en la diestra del Padre y que algún día seremos llevados al reino celestial. Aquí tendremos aflicciones, tenemos dolores. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando ellos los mandó a que predicasen la palabra de Dios y a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Y ellos dicen, la palabra es que ellos llegaron contentos, llegaron alegres. Pero el Señor dijo, no se regocijen con que los demonios se sujeten, con que la gente sea sana. Regocijen con que su nombre esté escrito en el libro de Dios. Eso es lo que importa o lo que el Señor vino a dar su vida por nosotros. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que tú y yo podamos estar en el reino celestial. Cuando venga la ira de Dios, Satanás se levante con el falso profeta, el anticristo. Ellos van a marcar la gente, van a colocarles un sello. No va a ser una vacuna. Y allí les va a marcar y le van a colocar allí santidad a Satanás. Los van a marcar a ellos. Porque Satanás quiere que él sea el entronado. ¿Y por qué Satanás coloca ese sello? Porque habrá otro grupo de gente que va a ser sellado. Pero ¿quiénes son los que van a ser sellados? Los 140, por eso les digo, para poder entender esta palabra de Dios tenemos que leer el Apocalipsis. Hoy solamente estoy dándole lo que es ya lo que va a pasar, pero yo tengo un compromiso con Dios y aquellas personas que quieren ver y mirar estos videos. Vamos a leer el libro Apocalipsis entero, versículo por versículo,
capítulo por capítulo, para poder entender los acontecimientos que vienen en esos últimos tiempos. Entonces allí va a poder entender qué es la marca, cuáles son los que son marcados, porque van a haber dos tipos de marcas. Una que son marcados por parte de Dios, los 144,000 que ya se están preparando en Israel. Esos son de las tribus de Israel, no somos de la gente de gentiles, son del pueblo israelita y que ya están, Dios les ha hablado a varias personas y ya están preparándose para predicar la palabra de Dios en el tiempo de la ira de Dios. Ellos son los 144,000 marcados. 12,000 de cada tribu. Y los otros que también van a estar marcados son los dos testigos que vienen de parte de Dios, que se cree que vienen siendo Moisés otra vez y Elías. Se habla de la palabra de Dios, que son los que van a estar predicando en estos últimos tiempos, en los tiempos de la ira. Tú y yo no vamos a estar porque creemos que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Pastores que predican muchos que vamos a estar en la tribulación y la gran tribulación. No, Dios va a llevar la iglesia antes. Y ahí después de que Dios ya viene, va a llevar la iglesia, son los 7 años. Y ahí donde Dios habla a través de la palabra de Dios, allí en Apocalipsis capítulo 20, los decapitados que van a estar allí son aquellas personas que mueren por causa de no dejarse marcar para Satanás. Entonces lo que tú tienes que entender es esto. ¿Tú quieres irse para el cielo ahora que hay tiempo? Ahora que hay tiempo de poder decirle, Señor, yo vengo ante ti, no quiero ser decapitado, o usted pues quiere que para poder obtener la salvación, ser decapitados. Mira, en el libro de Apocalipsis, vamos a mirar después, yo ahorita no voy a meterme más, porque los voy a confundir a ustedes. Pero vamos a leer el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para poder entender y ver quiénes son los que van a entrar, a llegar allí al milenio. Pero yo lo que sí les digo desde ya, no quiero que tú seas decapitado, porque después de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, las personas que quieran ser salvas y que aquí lo dicen, van a ser decapitadas. Porque mucha gente, sí, la Biblia lo dice, que mucha gente después de la venida del rapto de la iglesia serán decapitados, son miles de personas. Pero personas que tenemos hoy en día la oportunidad de tú y yo, de no ser muertos. ¿Y qué es para no ser muertos? Puedes decirle, Señor, yo quiero, Padre Celestial, entregar mi vida a ti. Y día a día, minuto a minuto, segundo tras segundo, Señor, quiero que tú me hables a mí, Señor, a mi corazón, y tenga un encuentro a diario con Dios. Anhelar la venida del Señor. Es como cuando uno se va a casar, cuando uno tiene la amada. Porque la novia es la que va a ir a la iglesia. ¿Cuál es la novia? La iglesia. ¿Quién es el novio? El Señor Jesucristo. Él nos va a esperar en las nubes. La iglesia seremos levantados allí. Y Él nos espera en las nubes, el amado. Y eso es lo que Dios nos quería para dar término. Hoy va a ser un poquito más corta la predicación, como lo he dicho. Porque no voy a meterme tanto en el detalle del milenio, solamente es como para darle ya énfasis a lo que es la séptima dispensación. ¿Por qué? Porque después voy a volver a dar esta enseñanza de lo que es el milenio. Pero esta enseñanza ya la vamos a dar basada bajo todo el conocimiento de lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces tú ya allí vas a poder entender bien lo que es la palabra de Dios. Va a entender quiénes son la gente que van a estar en el milenio, quiénes los que van a estar allí con el Señor Jesucristo y qué va a pasar. Pero lo que hoy el mensaje, aunque lo vemos la séptima dispensación, ya estoy dándole término, es que tú entiendas de que estamos viviendo bajo la gracia. Y la gracia fue dada a través del Señor Jesucristo, aquel que vino y dio su vida por nosotros. Y desde ahí, desde la cruz del Calvario, cuando Él fue colgado en la cruz del madero y se hizo maldito por causa de nosotros, porque llevó todos nuestros pecados, todas nuestras agresiones, y nos dio una facultad de que creyéramos y creemos en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, serás salvo. Tú serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Dónde está? Juan 3:16. Ahí está. Y ahí habla, donde hemos venido mirando. La semana pasada les hablé de lo que Jesucristo, Él vino y cumplió la ley. Y que nos dio a través de que Él cumplió la ley, nos dio la gracia, la dávida, el regalo perfecto de poder tú y yo ser salvos. Y que esta gracia estamos en los últimos tiempos. Tiempos como cuando Noé le habló a la gente que iba a haber un diluvio. Ahorita no es un diluvio que esperamos, es al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo tú dices, el mundo está esperando qué va a pasar, qué va a suceder. El mundo está alarmado y se está hablando donde va a haber un cambio. Sí, el nuevo orden mundial se llama. Eso es lo que la gente se habla, lo que sale en YouTube, en diferentes lugares. Y coloquen allí el nuevo orden mundial. Y ya está todo preparado. Hay gente que dice, no, no va a haber orden mundial. Sí va a haber orden mundial. ¿Quién lo va a colocar? El anticristo, Satanás, el falso profeta. Ellos van a dar un colapso, un orden mundial. Y vamos a mirar todo lo que va a pasar en ese en ese nuevo orden mundial. Pero que ese nuevo orden mundial va a ser por un prolongado por 7 años. Ahí está escrito en la palabra de Dios lo que va a pasar. Pero cuando esté aquí la ira de Dios, cuando esté desatado el castigo y lo que Satanás haga y deshaga en este mundo, tú y yo debemos estar ¿dónde? En el reino de los cielos. Allí deberemos de estar alabando y glorificando a Dios. Estaremos en las bodas del Cordero. Por eso digo, allí lo vamos a entender todo. Después de los 7 años, el Señor Jesucristo vendrá con sus ángeles para defender a Israel en el monte de Armagedón. Y Dios ahí gana su victoria. Y ahí comienza el nuevo milenio. Y ahí comienza a reinar el Señor Jesucristo. Reinaremos con Él por 1000 años. Después del 1000 años vamos a mirar también donde la tierra será, ahí sí ya la tierra será, y los cielos, dice que la palabra de Dios dice que hará cielos nuevos y tierras nuevas, pero después del milenio. Aún un poco más de tiempo, porque dice que después de 1000 años serás soltado Satanás y engañará a muchas personas por un poco tiempo. No sabemos el tiempo, tampoco ni siquiera lo habla. Pero son más de 1000 años que le queda al planeta Tierra. Entre los científicos dicen, no, es que el Sol, no, para Dios nada es imposible cambiar y transformar las cosas que Él hace. Para Dios no es imposible. Lo que tenemos que hacer tú y yo es buscarte la presencia del Señor. Déjanos enamorar por Dios. Ya voy a estar orando por ti, amigo y hermano. Y te invito para que entre 8 días, cuando entrará el Señor, estaré hablando a través de la palabra de Dios, donde la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y después comenzaré desde el libro de Apocalipsis capítulo 1, donde Dios comienza a hablarle a las iglesias, donde la preparación que Dios quiere hacer, donde Dios nos da las tipologías de la iglesia que estamos viendo en los últimos tiempos, y donde Dios también nos habla allí en Apocalipsis capítulo 4, donde la iglesia será llevada al reino de los cielos. Después ya comenzará con los juicios de Dios. Las 7 copas, los 7 candelebros y los 7 sellos. Pero, vuelvo y repito, eso lo vamos a estar estudiando, el libro de Apocalipsis, y estaré predicando los días domingos. Pero vamos a ir poco a poco, paso a paso, entendiendo bien lo que es la palabra de Dios. Y después daré bien lo que es la enseñanza de lo que es la séptima dispensación, pero ya basado bajo el conocimiento de lo que ha pasado antes. Porque hoy está viendo el tiempo de la gracia y se termina con la ira. Y ahí comienza el milenio. Así que el tiempo y la gracia nos quedan segundos para Dios. Para nosotros pueden ser días, un par de años, pero para Dios es segundos. Porque 1000 años para Dios es como un día. Y un día para Dios como 1000 años. Eso dice la palabra de Dios. Así que en el tiempo de Dios estamos. Amigo y hermano, voy a estar orando por ti. Como le he dicho, hoy hice, dando de término lo que son las 7 dispensaciones.
pero lo que hoy he predicado es como una introducción de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Próximo domingo estaré hablando, la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Y comenzaremos con el libro de Apocalipsis desde el comienzo, donde Dios comienza a preparar de los mensajes a las iglesias para que las iglesias entren al reino de los cielos. Aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Aquellos que miramos que Dios envió a su Hijo por amor de nosotros y que con su sangre nos limpió, nos perdonó y nos hizo mejores criaturas. Para Él sea la honra, para Él sea la gloria, para Él sea toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este mensaje, Padre. Mira, Señor, donde estamos viendo el tiempo de la gracia. Y va a llegar después del tiempo de la gracia, Señor, termina con lo que es la ira tuya, Padre. Son 7 años que dice la palabra de Dios, y ahí comenzará el milenio. El último tiempo, Señor. Pero, Señor, en medio de todas aquellas cosas que están pasando y que se está viendo en este planeta, tú tienes, Señor de los cielos, que darnos a conocer que, que tú diste a tu Hijo por amor de nosotros, para poder ser salvos. Señor, te pido por mis amigos, mis hermanos, mis ex compañeros de trabajo, mis compañeros que fueron de estudio. Y todas aquellas personas, mi familia, y todas aquellas personas que escuchan y ven esta unidad a nivel mundial, Padre. Señor, ábreles el conocimiento, ábreles el entendimiento para que ellos entiendan y vean que tu venida está tan cerca, Señor. Y que debemos de buscarte, anhelarte, de tenerte en nuestro corazón y decirle, Señor, te estoy esperando, Señor. Estoy dispuesto a irme, Señor, contigo, Señor. Límpiame, perdóname, santifícame. Haz de mí tu ministro, Señor de los cielos, Padre. Así también, no quiero solamente que yo me vaya, sino quiero irme, Señor, con mi hijo, con mi esposa, con mi hija. No sé la persona que tú tengas. Si todos clamáramos así, nadie se quedaría en este planeta. Porque todos de una de otra manera tenemos familia. Alguno, escuche bien, alguno de su familia es cristiano. Y esa persona está clamando e intercediendo por ti. Pero tú tienes que disponer tu corazón, tu mente y tu alma y decirle, Señor, yo me quiero ir contigo, Señor de los cielos. El tiempo y la gracia están en los últimos segundos de Dios. Están como en un partido de fútbol cuando se terminan los 90 minutos y hay un tiempo extra, un tiempo de reposición. Esos son los tiempos que estamos viviendo en esos momentos. Tiempo de reposición de Dios por su misericordia y su gracia. Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos entremos al reino de los cielos. Porque tú como buen padre le duele que ver a alguno de tus hijos que sufran lo que vienen los castigos para la humanidad. Padre, dame entendimiento y dame gracia para poder predicar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, lo que es la revelación y las profecías que se cumplen en el último libro de la Biblia, Señor. Y que ya todo se está cumpliendo, que ya todo se está terminando, porque tu palabra así lo dice y así se ha ido cumpliendo conforme tu palabra está escrito, Padre. Te pido misericordia por todos y cada uno de nosotros y que este día sea un día de gran bendición, Padre. Bendice a pastores, bendice a ministros de alabanza, servidores de tu palabra, predicadores, evangelistas, misioneros. Señor, todos aquellos que hacemos tu voluntad, danos la sabiduría, el entendimiento y la gracia de seguir ante ti con gozo y regocijo. Y nunca avergonzado de tu palabra, sino que cada día dispongamos nuestro corazón hacia ti, para honrar y glorificar tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente. Maranata. Cristo viene pronto.